Buen día a todos. Esta es nuestra entrega final del proyecto de innovación tecnológica. Antes de iniciar el análisis, fue necesario establecer un proceso claro para seleccionar, limpiar y preparar los datos. Se evaluaron varias fuentes de información sobre trasplantes en México y se eligió la base oficial de datos.gov.mx. Esto por su confiabilidad, detalle y actualización. Aún cuando estaba dividida en archivos trimestrales, esto hizo indispensable realizar una limpieza inicial que incluyó fusionar todos los trimestres en un solo archivo, revisar duplicados, estandarizar categorías y corregir inconsistencias. Finalmente se transformaron los datos para que Tableau pudiera interpretarlos correctamente, ajustando tipos de datos y organizando la estructura para facilitar la creación de dashboards y visualizaciones. Para construir la narrativa del proyecto se analizaron los datos de trasplantes de órganos y tejidos en México entre 2020 y 2025. El objetivo general fue identificar patrones, distribuciones relevantes y el comportamiento de los trasplantes desde una perspectiva nacional, institucional e individual. Para comenzar con las preguntas, la primera es: ¿qué instituciones realizaron más trasplantes desglosado por órgano, tipo de trasplante? Como podemos ver a simple vista, el IMSS y el sector privado son los que mayor cantidad de trasplantes realizan a comparación de otras instituciones como el ISSSTE, como la SEDENA. Entonces podemos ver que la mayor parte de trasplantes se orillan al IMSS y al sector privado. Y aquí también podemos ver a simple vista el órgano que más trasplantes tiene en el IMSS es el riñón. Y de ahí podemos ver que el número de más trasplantes que tiene el sector privado es la córnea. Entonces ya aquí podemos ver cómo se comporta la gráfica. También podemos ir viendo cómo se va, por ejemplo, si quitáramos 2020, podemos ver que el número de trasplantes es muy bajo a comparación de lo que hubo en 2024 y 2025. Entonces podemos ir viendo que también pues, pudo haber sido factores como el COVID y demás, podría ir afectando, y conforme fueron avanzando los años y que la pandemia fue bajando, pues los trasplantes fue más fácil conseguirlo, porque podemos ver que en 2020 fue mayor, y 2021 el sector privado, y por una cantidad pues considerable, cerca de 1,000 trasplantes. Y ya si lo vamos viendo, pues podemos ir observando que el IMSS va tomando otra vez fuerza. Entonces pues ya el sector de salud pues se fue tomando aire, y esto fue hasta el punto de que el IMSS pues ya tomó la delantera. Estas visualizaciones nos permiten comprender mejor las capacidades institucionales y la concentración de recursos en el país. Continuando con las preguntas, vamos con cómo se distribuyen los trasplantes por grupo sanguíneo, sexo y factor RH del receptor. Como podemos ver, la mayor parte de los trasplantes son siempre al sector del sexo masculino. Podemos ver que hay una diferencia de casi 4,000 trasplantes a lo largo de estos años, de 2020 a 2025. Podemos también observar a simple vista, ya que está muy marcada la diferencia de casi del doble, de 2 veces más, de que la mayor parte de trasplantes que se realizan son a grupos sanguíneos O, con su factor RH positivo. Esto ya nos da un índice de compatibilidad enorme. Ya esto le serviría mucho a universidades, a la propia institución, para realizar investigaciones y comprobar la compatibilidad de dicho factor. Y ya aquí a simple vista podemos observar que la mayor parte de los trasplantes son a hombres con el factor RH positivo y grupo sanguíneo O. Este análisis nos permitió comprender cómo la compatibilidad sanguínea influye en la disponibilidad y en la frecuencia de los procedimientos. También cómo se juega el papel de la distribución poblacional en el acceso al trasplante, ya que podemos ver que está muy marcada la diferencia, que la mayor parte es para hombres. Bueno, pues ahora podemos pasar a estas gráficas donde podemos analizar y observar de cómo se ha evolucionado anualmente la cantidad total de trasplantes de órganos por género en cada entidad federativa del país de México. Podemos observar del lado derecho cómo se encuentra este gráfico de líneas, de que se puede observar la evolución anual total de trasplantes que ha habido desde el año 2020 hasta el año 2025, comparado por género, tanto masculino como femenino. Podemos ver que es un gráfico que va creciendo. Podemos observar su pico máximo tanto para el género masculino como el género femenino, que ha llegado en 2023 con un total de 3,893 para el género masculino y un total de 2,920 para el género femenino. Podemos observar que aquí va disminuyendo en ambos géneros porque nuestra base de datos llega hasta el primer trimestre de 2025. Y bueno, esto es en total en todas las entidades federativas, pero podemos aquí observar en algún estado, por ejemplo en la Ciudad de México, que igual su pico máximo ha sido en 2023 con un total de 1,079 órganos trasplantados para el género femenino y 1,353 para el género masculino. Ahora podemos observar en otro estado, como es Aguascalientes, que la gráfica es algo diferente, ya que bueno, en este estado de Aguascalientes el pico máximo para el masculino es en el 2021 con un total de 151 órganos trasplantados, más sin embargo en el género femenino es un total de 96, pero en el año 2023. Luego, en el lado izquierdo, podemos observar dos mapas, igual con divididos tanto para el género femenino como el género masculino, donde podemos observar que tiene igual la máxima cantidad que ha llegado a cada estado en cierto año de órganos trasplantados. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, en 2024 ha llegado un total de 77 trasplantes, pero en comparación en la Ciudad de México hasta el primer trimestre del 2025 ha llegado un total de 4,085 trasplantes de órganos.
Y aquí para el mapa del género masculino, pues ahora igual, en la Ciudad de México, hasta el primer trimestre de 2025 ha llegado un total de 5.005 órganos trasplantados. Más sin embargo, podemos observar que en Tamaulipas, que hasta el año 2024 solo se han trasplantado 28 órganos. Y bueno, para responder a esta pregunta, ¿cómo ha evolucionado anualmente la cantidad total de trasplantes de órganos por género en cada entidad federativa del país? Muestra una tendencia creciente, tanto hombres como mujeres, desde 2020 hasta alcanzar su punto máximo en 2023. Y bueno, en comparación de 2024 a 2025, que bueno, la base de datos llega hasta el primer trimestre, pues tiene una disminución moderada en ambos géneros, aunque los hombres presentan más cifras ligeramente más altas que las mujeres. En la mayoría de las entidades federativas, ambos géneros siguen con una evolución muy similar, muy parecida, y bueno, esto va y ayuda tanto para conocer qué estados necesitan más órganos para ser trasplantados. El siguiente dashboard responde a la pregunta: ¿cómo ha evolucionado la edad promedio de los receptores a lo largo del tiempo para cada tipo de órgano y cómo varía esta tendencia entre hombres y mujeres entre las distintas entidades federativas? Del lado izquierdo tenemos el gráfico de la dispersión de edades. En este caso, cada punto representa un paciente y el color diferencia el sexo: azul para masculino y rosa para femenino. En el eje horizontal se muestra la edad y en el vertical la frecuencia del trasplante. En este caso se tienen seleccionados solo los trasplantes de córnea y se tienen seleccionados todos los estados y todas las ciudades. En este caso vemos que las tendencias suelen ser muy iguales entre ambos sexos y dependiendo de la edad varía un poco. Sin embargo, al agregar el filtro en este caso del riñón, podemos ver que los principales picos ahora los tienen los pacientes masculinos. Y esto varía dependiendo del trasplante, dependiendo la edad y también depende igual dónde se realizó el trasplante. En la parte de derecha, en la parte superior, se encuentra el gráfico de la tendencia del promedio. En este se muestra cómo varía el promedio de edades a lo largo del tiempo. En este caso igual solo se tiene seleccionado los trasplantes de córnea y podemos ver que no varían mucho las edades. Sin embargo, al agregar corazón, hígado y riñón, por ejemplo, vemos que varían ligeramente. Sin embargo, igual nos damos cuenta que dependiendo del sexo y el órgano varía también el promedio de edad. Finalmente, en la parte inferior tenemos la tabla del promedio de edades. En este caso, para el sexo femenino, el promedio de edad de receptores es de 50 años y para el sexo masculino el promedio de edad es de 45. Ok, a continuación la siguiente pregunta. ¿Cómo se distribuyeron los trasplantes por entidad federativa y tipo de órgano en México durante el 2020 hasta el 2025? Ok, en el siguiente gráfico tenemos el gráfico del top, el cual muestra el estado con mayor número de trasplantes, el cual es Ciudad de México, con un número de trasplantes de 10.010 en comparación a los demás estados, donde Jalisco también es el segundo estado con mayor número de trasplantes, donde tiene 3.955. Ok, en el siguiente gráfico se muestra el tipo de órgano, el estado al que fueron trasplantados y el número de trasplantes que se hicieron en diferente órgano, mostrando que, por ejemplo, córnea cuenta con 5.819 en Ciudad de México y donde los trasplantes con menor número de pedidos son páncreas con 1 en Ciudad de México, pulmón en Jalisco, igualmente pulmón en Nuevo León con 9, mostrándonos que efectivamente este tipo de órganos son los menos pedidos o consultados durante el periodo de 2020 hasta el 2025. En la siguiente gráfica se muestran igualmente el estado, el número, el tipo de órgano el que fue requerido. Esta gráfica muestra qué tipo de órgano fue pedido y el número y el estado al que fue dirigido el trasplante. Esto nos da a entender la importancia de cada estado en cuanto al tipo de órgano al que está siendo solicitado, en donde, por ejemplo, Baja California no cuenta con ningún tipo de trasplante en cuanto a corazón, igual Coahuila y Colima, mostrándonos que hay una baja demanda en cuanto a este tipo de órganos, y páncreas, que es uno de los órganos menormente pedidos, cuenta con una cantidad mínima de trasplantes en todos los estados. El análisis de los datos permitió obtener una visión clara del panorama nacional de los trasplantes en México, mostrando cómo se distribuyen los procedimientos entre instituciones, estados y características de los receptores. Al observar tendencias generales y diferencias regionales, fue posible comprender de mejor manera cómo se comporta el sistema y qué factores influyen en la disponibilidad y frecuencia de los trasplantes.
Esta información resulta útil porque ayuda a identificar patrones, desigualdades y áreas que podrían fortalecerse, permitiendo apoyar la toma de decisiones y contribuyendo a una mejor planificación dentro del sistema de trasplantes del país. Muchas gracias.